Termina entonces allí, ¿cierto?, la idea que el autor quiere dejarnos justamente de este comienzo del estudio de la carta de Pablo a los Gálatas, con el versículo de memoria, ¿no? Estudiando, digamos así, la idea del versículo de memoria. Gálatas capítulo 3, verso 13, si usted me acompaña, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Utilizando justamente allí el versículo que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ¿cierto?, 27 y 28, claro, donde la maldición se daba, ¿cierto?, frente a aquellas, al que moría colgado en un madero. Era maldito el que moría colgado en un madero. Es decir, Cristo muere maldito. Exacto. Algo que era, dice el autor, lindo lo expresa, dice, era piedra de tropiezo. Si era el Mesías, ¿cómo podía morir maldito? Exacto. Es decir, si era el Hijo de Dios, ¿cómo podía morir maldito? Exacto. Eso no lo entendían. Claro, pero el tema es que Pablo los sorprende con citar este pasaje a los que estaban disputando. Porque Esta es teología pura. Claro, porque ellos se creían bendecidos o bien, estaban bien. Y ahora Pablo les dice que maldito es el que es colgado en un madero y lo demás. Y ellos quedaron sorprendidos que si ellos estaban o eran benditos o malditos, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaban? ¿Qué lado estaban ellos ahora? Sí. Y Pablo hace énfasis en esta figura porque Jesús fue al lugar que nadie quería ir, que era la cruz, y que era maldito por que haber sido crucificado en un madero. Y Jesús no tuvo temor, no tuvo cosa a que aferrarse, diría Pablo en otra carta, dice, sino que aceptó esa condición. La ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación. Ocupó un lugar más bajo, el más despreciado. Él pagó el precio ese que hablábamos en el bloque anterior. Exacto. Es decir, un precio que ningún ser humano podía pagarlo, nada menos que el Hijo de Dios con su vida, y gracias a eso nosotros tenemos ahora las salvaciones gratuitas para nosotros, ¿no? Lo impresionante es que nosotros debiéramos estar en ese lugar. Y Pablo les hace énfasis ahí a los Gálatas que Cristo nos redimió de esa maldición. Qué bueno. Qué lindo, yo digo, qué lindo versículo para entender un poquito más, no solo la gravedad del pecado, sino, Ubaldo, el tema para entender un poquito más el sacrificio, el acto salvífico de Cristo. Es decir, Cristo es así pareciera un poco la idea en oposición, ¿no? Es decir, un Cristo maldito. Claro. Es decir, maldecido. Es decir, los pecados, Él cargando nuestros pecados, justamente Él cargó la maldición, Él cargó la culpabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Qué linda, que en un solo versículo, qué lindo que está simplificado, ¿cierto?, el acto que lo estudiaremos por toda la eternidad, de lo que ilustra el amor de Dios para con nosotros. Ahora, ¿no? Era difícil para ellos en ese momento, si Cristo era maldito por haber sido colgado en un madero, que era el Redentor, que era el Salvador, que era el Mesías, que era el Mesías esperado. Y casi le encontramos lógica de que ellos volvieran a los rudimentos de su fe anterior de justificación por obras frente a esta situación. Ahora, ellos habían tenido por años la ilustración del plan de salvación. Exacto. Con el plan del santuario. Exacto. El sacrificio del cordero. Tenía que morir el cordero. Exacto. Tenía que el cordero, inclusive es lindo porque allí en la ilustración que Dios establece en el servicio del santuario, ellos colocaban, ¿cierto?, la mano y ellos mataban al cordero. Exacto. Quiere decir que por fe ellos cierto, volcaban sus pecados sobre el cordero. Exacto. Sobre la sangre, cierto, era lo que los redimía, derramada, que los redimía. Es decir, estaba el mensaje. El mensaje estaba, claro. La aplicación en sus vidas no estaba. Y allí en 2 Corintios 5:21, Pablo enfatiza el tema y que lo vuelve a citar ahí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo pecado. Dice, Cristo no es que fue al madero por culpa de él.
fue por mi culpa. Por culpa tuya. Y Él ocupó mi lugar. Él se hizo pecado por mí. Por eso dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justos porque Cristo pagó mi culpa, no porque haga buenas cosas. Ajá. El autor lo presenta allí en la parte última del día jueves. Él dice, lo narra de la siguiente manera, ¿no? Si ustedes me acompañan, el último párrafo dice, por eso la cruz era una piedra de tropiezo para algunos judíos, que no podían entender que el Mesías hubiera sido maldecido por Dios. Pero este era exactamente el plan de Dios, ¿no? Si el Mesías cargó una maldición, pero no era la suya propia, Exacto. era la nuestra. Era nuestra. Qué lindo entender este versículo de la manera, ¿no?, como lo expresa Pablo. ¿Sabes, Roberto, que hay una de las cosas que duelen mucho y son difíciles de sobrellevar, es cuando te cargan una culpa ajena? Cuando tenés que pagar el precio de la culpa de otro. Si hiciste la cosa y te recibiste la penalidad, bueno, está bien. Pero si no hiciste nada que merezca castigo o disciplina y te aplican, duele. Por eso Cristo realmente, al ocupar mi lugar, es muy duro para Él, porque fue una de las cosas más difíciles de hacer. Pero por amor. Lo hizo por amor. Por amor. Lo hizo para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda vivir la vida que Él vivió. Y es el único en todas las Escrituras que fue sin pecado. Porque los Gálatas confundieron eso, que ellos podían vivir sin pecar, obedeciendo. A través de sus obras alcanzar. Y Pablo le dice, no es que está dudando, está separando la ley ceremonial, moral, de lo demás. No. No está discutiendo ese tema. Pablo está discutiendo la justificación por obras, que yo por hacer cosas merezco algo. Y le dice, Gálatas, no es así. Ustedes pueden ser santos, pueden obedecer la ley al pie de la letra, y ante los hombres ser irreprensibles, como lo fui yo, pero estar perdidos. Y aún más todavía, el autor coloca una cita que la verdad nos deja más todavía, entendemos un poquito más el sacrificio de Cristo, porque nosotros cuando hemos caído en pecado, ¿cierto? Caemos en pecado, pero tenemos esperanza. Exacto. Dice que Cristo, cuando Él asume y carga el pecado, ya es la carga sin esperanza, terminó la gracia. Exacto. Es decir, nosotros todavía la gracia abunda. Exacto. Es decir, por eso me encanta la cita que él presenta allí en El Deseo de toda la gente, página 701. Dice, sintió la angustia, y estoy leyendo una partecita del día, una cita del día viernes. Dice, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Quiere decir que aquí aparece, ¿cierto?, la angustia que ya cuando se cierra, ¿cierto?, los libros, y podríamos decir allí cuando ya está el juicio terminado, esa es una justicia sin ninguna gota de misericordia, ¿cierto? Y entonces por eso fue tan amarga, tan dura. Allí es la pérdida total de la posibilidad de salvación. Exacto. Esa es la angustia, la experiencia que cargó Cristo. El autor allí dice que a través del túnel de la tumba Cristo no veía luz del otro lado, no veía la esperanza, porque el pecado era tan oscuro, que la carga era tan grande que él sufrió esa angustia de no ver que iba a despertar al día siguiente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bueno que podamos, ¿no, pastor, con este sentido, tomar conciencia de lo que es el pecado, del costo del pecado, y que Dios nos ayude, ¿no?, a comprender cada día más el tema de la justificación por la fe. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es corto, fue cortito para nosotros, por lo menos al parecer, el sentir. Esperamos que así sea también para ustedes en esta experiencia del repaso de la lección. Gracias al equipo técnico, y bueno, que nos sigamos viendo en cada programación, en cada repaso de la lección, con la ayuda, con la bendición y dirección de Dios. Dios lo bendiga.